Hoy con un perfil súper interesante para todos aquellos que trabajáis sobre todo en el ámbito de recursos humanos. Lo que no puede ser es que pongas la mayoría de tu dinero, de tus recursos y de tu esfuerzo en seleccionar gente y la tires por la ventana porque no le sepas hacer un buen onboarding. Es que eso no puede pasar. Hay que cuidar a las personas que se van también porque esas personas van a hablar de ti. Esas personas podrían volver en el futuro y con un camino recorrido que igual te interesa un montón. Pero cuando se trata de comunicar hacia afuera, marketing quiere atraer clientes, people quiere atraer talento. Pero ¿cuál es la gracia de todo esto? Si haces cosas para atraer clientes, eso también te atrae talento. Bienvenidos a The Talent Podcast, otro capítulo más. Hoy con un perfil súper interesante para todos aquellos que trabajáis sobre todo en el ámbito de recursos humanos haciendo un poco lo multidisciplinar, ¿no? Digamos, ocupándoos de las personas, ocupándoos del reclutamiento, del onboarding, del offboarding y de todos los procesos al final que tienen que ver con personas dentro de las empresas, de las marcas o de las compañías. Hoy tenemos un perfil, como decía, súper interesante. Ella se llama Noelia. Y es la Head of People de una empresa que estoy segura de que muchas personas dentro de este sector digital lo conocéis, que es Garaje de Ideas. No me voy a enrollar mucho, la voy a presentar y que ella nos cuente a qué se dedica Garaje de Ideas y a qué se dedica ella en particular. Noelia, bienvenida. Muchas gracias, Marina. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Vamos a romper el hielo con una pregunta que además no me gusta mucho adelantarla cuando preparamos la entrevista para ver cuál es la respuesta, digamos, un poco natural, ¿no? ¿Qué es el talento para ti, Noelia? Vaya, respuesta, pregunta difícil. Pues el talento para ti, o sea, depende de cómo lo entendamos, ¿no? Si hablamos de personas o sobre la cualidad que tienen las personas, pero si hablamos en el sector de los recursos humanos y en concreto yo me dedico o estoy trabajando en una empresa que al final vendemos servicios, al final el talento es lo que nos hace valiosos, ¿no? Es verdad que esto igual está un poco manido, pero es verdad que son el activo más importante las personas, ¿no? Y yo ahí entiendo el talento como las personas y al final eso, cuando estás en una empresa de servicios eres valioso por tu conocimiento. Por tanto, el talento son las personas que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que tienen determinadas skills que te hacen llegar de un punto A a un punto B y que los clientes te elijan a ti sobre otras empresas. Al final eso es el punto diferencial, suele ser el talento que tengas dentro de tu compañía. Antes de pasar, Noelia, vamos a hablar de un montón de temas, o de pocos, porque ya me han chivado que a Noelia le gusta mucho hablar y eso es muy bueno para los podcasts. Pero antes de pasar a estos temas que además me parecen súper interesantes hoy en concreto, quiero que me cuentes un poco, porque a mí me gusta saber cómo llegas tú al mundo de las personas. Bueno, es verdad que desde que era muy pequeña quería ser psicóloga, con lo cual tenía claro que quería trabajar con personas porque siempre me ha interesado mucho saber, bueno, pues qué nos lleva a las personas a hacer lo que hacemos, por qué tomamos las decisiones y por qué al final, o sea, todas esas variables que nos hacen no ser robots, ¿no? Como ante el mismo estímulo, la misma situación, las personas nos comportamos de formas radicalmente distintas o sentimos de formas radicalmente distintas. Y todo eso tiene que ver con lo que pasa en medio, que es muy importante, ¿no? Que es la emoción, el pensamiento, la interpretación, la experiencia previa. Así que siempre había tenido claro que quería trabajar con personas. Entonces decidí estudiar psicología cuando tampoco tenía muy claro lo que hacía una psicóloga, la verdad, porque lo que te dice el cine que hace una psicóloga, pues bueno, pues para algunas personas será verdad, pero no es realmente, no es generalizable, ¿no? Uh-huh. Después, aparte, lo que nos llega que hace un psicólogo, en concreto un psicólogo clínico en Estados Unidos, ¿no? Que es de donde hemos consumido la mayoría de las cosas, es muy distinto porque la orientación que suelen tener es distinta, con lo cual realmente no sabía yo muy bien lo que hacía una psicóloga, pero yo sabía que quería ser psicóloga. Me gustaba mucho escribir, me encantaba leer, se me daba bien y como en el instituto me intentaron convencer como la orientadora para hacer periodismo. A día de hoy sé que no hubiera tenido unas salidas apabullantes tampoco, ¿no? Pero yo como que insistí en que quería ser psicóloga, así que estudié psicología y es ahí cuando yo tenía claro que me quería dedicar a las personas. Primero mi orientación era muy clínica y desde muy temprano en mi carrera empecé a hacer investigación académica también, entonces también me empezó a interesar la vida académica, la docencia, todo eso me encanta. Y mi camino estaba, pues lo que yo pensaba, ¿no? La Noe de 20 y pocos años, pensaba que estaba totalmente orientada a la clínica y que sería eso lo que yo haría toda la vida. Y después, bueno, es que la formación que yo recibí de recursos humanos, que fue poquísima en la carrera, pues en una asignatura, como había una parte de organizaciones, pues bueno, a mí en ese momento no me gustó nada. Ahora que me dedico a los recursos humanos he entendido por qué no me gustó.
bueno, podría o no tener que ver con la persona que lo daba, pero yo creo que tenía más que ver como con el contenido, ¿no? Al final estudiábamos modelos de 1970, ¿no? Como cosas que en ese momento fueron una innovación, que estaban genial, ¿no? Se empezaba a pensar cómo gestionar personas en un entorno de una compañía y a un nivel como más profesionalizado, pero realmente no es la realidad de los recursos humanos a día de hoy, ¿no? Entonces eso me hizo como repudiar un poco los recursos humanos y los dejé a un lado, en plan, yo a esto nunca me dedicaré. Y entonces, bueno, pues tuve ahí como distintos caminos, seguí investigando, hice mis pinitos en clínica, pero bueno, pues la investigación en España en ese momento estaba muy, muy difícil. En psicología en concreto había muy pocas plazas, muy pocos contratos. Yo quería hacer la tesis doctoral y, bueno, pues no tenía financiación y no me podía permitir en ese momento estar pues 4 o 5 años sin financiación y al final dedicándome a una tesis doctoral que básicamente es meterte hasta la cocina en un tema y no levantar la cabeza, ¿no? Entonces, al final decidí cambiar el rumbo. Yo siempre había trabajado en comercio como para irme costeando mis cosas y tal, y en ese momento estaba en Apple, ya cuando terminé de estudiar el máster y demás. Y en Apple una cosa a la que me di cuenta, que cuando lo cuento, sobre todo en nuestro entorno digital y como yo trabajo mucho pues, con diseñadores de experiencias y no sé qué, siempre digo, puede parecer obvio, ya lo sé, ¿no? Pero en ese momento para mí no lo era, que es que las experiencias se diseñan. Y yo eso no lo sabía, ¿no? Entonces, en Apple, por ejemplo, la experiencia que yo tuve como candidata fue increíble y estaba muy pensada y se notaba, ¿no? Cómo estaba como cada punto diseñado, pensado para, pues, por un lado para ellos, para medir las competencias que querían medir y para seleccionar a la mejor gente posible, y por el lado de las personas candidatas también como para que tuviéramos una muy buena experiencia, estuviéramos informados del proceso y demás. Me encanta esto y luego vamos a ahondar por ahí. Vale. Entonces, ahí me di cuenta de la parte de candidatos y después estando dentro, en los Apple Store hay distintos roles. Bueno, ahora yo hace muchos años que no trabajo ahí, así que quizá ha cambiado mucho, porque de hecho cambiaba muy habitualmente, pero hay distintos roles que tú puedes ejercer dentro de tu rol más general, ¿no? Entonces, si tú estás, por ejemplo, como yo estaba en soporte técnico, pues puedes estar atendiendo citas o puedes estar recibiendo a la gente que no tiene cita y que quiere una y tiene una súper urgencia, o puedes estar gestionando a la gente que está esperando para tener una cita, o puedes estar gestionando el stock dentro, o sea, vas rotando entre distintos roles, lo que le hace también como más dinámico. Y yo ahí dije, la experiencia en tienda entonces también se diseña, porque hay un rol que solo es para una cosa que allí llamaban reset on the clock, que era como ir haciendo actualizaciones a la gente que estaba esperando, que en el Apple que yo trabajaba, pues os imagináis, ¿no? Las colas que hay en Sol Ujú. para arreglar un teléfono, ¿no? Además, casualmente todo el mundo tiene el billete de avión ahí, va al aeropuerto y casualmente a todo el mundo se le ha muerto el móvil, ¿no? Entonces, de repente tienes ahí un montón de urgencias. Y yo ahí dije, joder, si hay una persona que solo se dedica a atender a la gente que está esperando y a decirle cuánto le queda, a irle ayudando para su cita, para que después sea más rápida, a ir asentando expectativas. Digo, esto lo ha pensado alguien, ¿no? Porque además lo hacemos en todos los Apple Store igual. Así que insisto que ahora igual lo digo y para gente que trabaja en digital o en diseño de experiencias puede ser obvio, pero para mí en ese momento no lo era. Entonces ahí ya me empecé a interesar en concreto por cómo esa empresa cuidaba a los empleados y por cómo esa empresa cuidaba a sus clientes, ¿no? Así que nada, tiempo después me empecé a interesar en los recursos humanos y ahí fue cuando pegué el salto a la primera empresa que estuve ejerciendo esto, que yo hice como una reconversión profesional con 27 años. Y entonces, a partir de ahí, ¿no? Es verdad que, joder, se juntaron con muchas casuísticas, pero es verdad que tuve mucha suerte, que entré en un momento de empresa muy interesante, en un equipo que estaba estableciendo procesos desde cero, con un crecimiento de la empresa muy rápido. Yo creo que entré como en un momento muy óptimo, así que hubo una parte muy importante de suerte y después yo también pude aprovechar como esa oportunidad. Entonces, ahí fue cuando empecé a trabajar pues mucho en selección, pero también me empezó a interesar mucho la experiencia, el diseño de experiencia de empleado, el diseño de experiencia de candidato, también bueno, pues la gestión de la diversidad dentro de la empresa, y ahí en ese momento empecé a trabajar con diseño. Mi área principal y más grande de la que yo era como People Business Partner era el área de diseño y aprendí un montón. Como que a mí trabajar en digital, eso no define solo con quién trabajo, sino también cómo lo hago, ¿no? Porque si yo estoy trabajando con personas que son expertas en diseñar una experiencia,
si yo tengo que diseñar una experiencia de onboarding, pues voy a tirar de ellas porque ya saben cómo hacer una investigación, cómo dinamizar un taller, de dónde recoger la información, cómo diseñar esa experiencia, cómo bajar el journey, ¿no? Entonces, como que fui poco a poco a picar de aquí y de allá, pues mira, esta persona de diseño me ayuda a esto, esta persona de tecnología me ayuda haciendo pues una programación detrás de un formulario para que se automaticen no sé cuántos procesos. Esta persona de data pues nos ayuda a construir un dashboard donde podemos ver no sé qué, ¿no? Entonces, ahí ya, pues eso, ¿no? No solo era que yo trabajaba con perfiles digitales, que eso es indiscutible, sino que también yo misma empecé a incorporar en muy pequeña medida, porque yo al final soy un perfil de people generalista, ni soy analista, ni soy diseñadora, ni soy desarrolladora, pero sí que empecé a incorporar o al menos a ser sensible a quién tenía alrededor y cómo me podía aprovechar, ¿no? Diciéndolo un poco mal, como de su expertise, ¿no? Así que bueno, así es como llegué yo a trabajar con personas. Después en 2020 empecé en Garage y mi reto en Garage, en una empresa que en ese momento pues éramos 60, 70 personas, mi reto era montar el departamento de People y la práctica, el equipo, y bueno, definir muchos procesos desde cero porque habían crecido muy rápido, ¿no? Entonces, cuando estás en un momento de alto crecimiento es muy difícil pararte a ordenar la casa. Entonces, había que llegar como a un punto de hay que seguir creciendo a un ritmo muy bestia, pero a la vez hay que establecer como unos mimbres para el garaje del futuro, ¿no? Y para sostener como este crecimiento que tenemos. Entonces, ha habido mucha parte de establecimiento de procesos, de rediseño de estructura, de pensar muchísimo en el onboarding, ¿no? Porque hemos crecido a un ritmo muy alto, como te decía, sobre todo como en años anteriores, y había un reto muy grande de incorporar a esas personas que se sintieran parte de la compañía más o menos pronto, y después trabajar mucho en la rotación, porque a partir de la pandemia hubo un subidón de rotación muy loco, que en Estados Unidos se llamó The Great Resignation, no sé exactamente cómo llegó ese fenómeno aquí. Bajo mi punto de vista y con los datos que yo tenía de mi compañía, llegó un poquito más tarde, ¿no? Pero hubo una ola como de muchas bajas voluntarias, incluso de bajas muy tempranas, era como muy chocante, ¿no? Que dices, pero esto, ¿cómo ha pasado, no? Y empiezas a preguntar a tus colegas del sector y también. Y era, ostras, ¿y cómo gestionamos esto, no? O sea, que hay como con esa ola de subida de rotación y hemos trabajado mucho, mucho con un foco muy importante en reducir la rotación y en hacer que la gente que viene a Garage pues se quede el máximo tiempo posible, y que se quede feliz y que tenga una buena experiencia, que crezcan y que cuando salgan vayan a algo mejor, ¿no? Que, joder, pues en digital al final los tiempos medios de antigüedad no son altísimos. Obviamente queremos aumentarlos y queremos fidelizar más a las personas, pero está claro que trabajar en esa experiencia nos va a ayudar a llegar ahí. Antes de meternos, Noelia, en algunos topics que no quiero que nos dejemos porque me parece bastante interesante que tú nos cuentes, haznos un breve resumen de qué es Garaje de Ideas y sobre todo a nivel recursos humanos o people, cómo es tu área y cómo trabajáis. Vale, pues en Garage nos dedicamos a la consultoría de producto digital. Entonces, básicamente lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes, que son de distintos sectores. Pues tenemos del sector pharma, de banca, utilities, travel, bueno, o sea, tenemos distintos sectores, ¿no? Entonces, ayudamos a nuestros clientes a diseñar, a mejorar o a evolucionar sus productos digitales. Así que, bueno, al final como trabajamos también con clientes muy grandes, ¿no? Pues de repente pues te puedes ver o puedes ver que tienes un equipo involucrado en hacer pues un proyecto de un banco súper importante y después vas en el metro y dices, madre mía, eso lo ha diseñado esta persona, ¿no? Qué guay. Chulo. Así que el impacto que tenemos o que tiene la gente de los equipos, claro, yo no trabajo para clientes, mi impacto es interno y al final es indirecto hacia afuera, ¿no? Pero el impacto que tienen las personas que trabajan con clientes es brutal porque trabajamos con clientes muy grandes en proyectos muy ambiciosos. Entonces, básicamente lo que te decía es que hacemos consultoría de producto digital y ayudamos a clientes a construir y evolucionar sus productos digitales a través del diseño, de la data y de tecnología, ¿no? Entonces, en diseño somos capaces de abordar un proyecto desde su conceptualización, ¿no? Desde un punto muy inicial, muy estratégico, muy de contacto con el negocio y con usuarios, hasta irlo bajando al propio producto, ¿no? Después en data tenemos personas especializadas en analítica de datos, en optimización de conversión, ingeniería de datos, que al final nos ayudan a que
a que esos productos digitales que construimos conviertan, que es lo que al final buscamos, ¿no? Nuestros clientes suelen buscar pues, vender más. Por tanto, esa parte de los datos nos ayuda un montón y aquí también tenemos una parte de marketing digital que nos ayuda a posicionar esos productos, ¿no? Y a hacer como esa entrada de usuarios. Y en la parte de tecnología tenemos, al final tenemos desarrollo, ¿no? Sobre todo la mayoría de las personas de tecnología son desarrolladores y desarrolladoras de front y de back en distintos lenguajes y con distintos frameworks, porque bueno, al final como no somos una empresa de productos, sino que somos una consultoría, nos tenemos que adaptar a las herramientas y a los lenguajes que usan nuestros clientes y entonces cada cliente es un mundo y por tanto también el equipo que tenemos en cuanto a skills técnicas es súper diverso. Entonces nos dedicamos a eso, no sé si más o menos he contestado tu pregunta. Totalmente entendido, súper, Vale. súper. Ahora me gustaría saber eso, pues sobre todo para que quien nos escucha se haga una idea de, sobre todo me gusta que sepan, pues el Departamento de Recursos Humanos en este caso, en qué clase de empresa está trabajando, con qué clase de perfiles está trabajando, cómo es vuestro departamento de people, que tú eres la head, digamos, de toda la parte, ¿no? Pero quiero saber cuáles son esas patas y cómo es vuestro área de people. Vale, pues yo creo que aquí es verdad que yo cuando hablo con mi equipo sobre cómo nos organizamos y tal, yo siempre les digo, chicas, no vamos a reinventar la rueda está inventada, lo que pasa es que dentro de los diferentes tipos de ruedas pues hay unas que nos funcionan mejor que otras para el tipo de negocio que tenemos, ¿no? Pero nuestro equipo de people está organizado de una forma similar a muchos otros equipos de people. Tenemos una parte muy importante y muy core de talent acquisition, y digo muy core porque al final somos una empresa que crece mucho. ¿Cuántos empleados sois, Noelia? Ahora mismo 250. Entonces, somos una empresa que crece a un ritmo muy alto, por tanto, las necesidades de contratación son muy altas. Y también las exigencias que tenemos en cuanto a tiempos y también las exigencias técnicas son altas. Por eso, el equipo de Talent Acquisition es el equipo, en este caso, como más grande, ¿no? Entonces, en Talent Acquisition hay una persona que es Miriam, que coordina al resto del equipo y que es un poco quien recoge esas necesidades de negocio, mira a ver qué vacantes tenemos que abrir, en qué prioridad. La prioridad se define por necesidades de negocio, básicamente, y es la que asigna y organiza el trabajo del resto del equipo. Y después en el equipo hay 4 personas, o sea, está Miriam y 4 personas más, y esta es la parte de Talent Acquisition. Que además en vuestra empresa, perdona Noelia, es clave en cualquier empresa, ¿no? Pero en la vuestra además, vuestro producto, digamos, son las personas, con lo cual... Claro, al final... Es un área totalmente clave. Claro, tú cuando haces consultoría vendes conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento lo tienen las personas, aunque nos apoyemos en muchas otras cosas, pero lo tienen las personas, con lo cual al final es que un cliente podría decirnos contratarnos a nosotros y no a otra empresa porque el equipo que nosotros tenemos es más potente, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte de selección en garaje y en people es muy importante. Entonces, la mayoría de la dedicación que ellas tienen es a la parte de Talent Acquisition, pero después cada una tiene otro área de responsabilidad a la que dedica menos tiempo que a Talent Acquisition, pero que para asegurarnos también que esas responsabilidades están divididas, pues hay una persona que se enfoca más en desarrollo, crecimiento, planes de carrera y demás, formación. Hay otra persona que tiene más la responsabilidad sobre toda la parte de performance management, ¿no? Todas las evaluaciones de desempeño, la cultura del feedback dentro de la compañía y demás. Después, pues igual hay otra persona que tiene controladas todas esas herramientas internas que nos ayudan mucho, la parte de People Analytics, ¿no? Tienes que tener los datos muy finos para que después tus analíticas digan la verdad y te digan realmente cómo está funcionando tu compañía y reflejen lo que está pasando, ¿no? De forma veraz. Cada una tenemos o en el caso del equipo de Talent Acquisition tienen una responsabilidad más transversal y además hace poco que hemos montado de una forma, porque bueno, funcionaba más o menos en algunas disciplinas de forma algo quizá más informal o menos estructurada, pero hemos sacado como el nuevo rol de People Business Partner o de HRBP, ¿no? Se suele llamar HR Business Partner, que al final es un nexo de unión entre people y un área, ¿no? Un departamento. Entonces sí que hay veces que nos faltaba vale, genial, en people estamos diseñando determinadas políticas, procesos, o llevamos a cabo acciones o iniciativas que están dirigidas a toda la compañía, pero las disciplinas tienen a veces necesidades específicas, ¿no? Porque tienen retos específicos que quizá no comparten con el resto de la compañía.
Entonces ahora mismo estamos teniendo como el primer rodaje con este rol, parece que de momento está muy bien acogido y esto hace tanto que la dirección del departamento tenga una figura de people de su máxima confianza, que conozca perfectamente cuáles son los retos a los que se enfrenta, qué objetivos tiene, cómo es su equipo, y también es una figura de referencia para el propio equipo. Es decir, que cuando tú tengas que hablar con alguien de people, ¿no? Que no te enfrentes a una nebulosa, ¿no? Y digas a ver a quién elijo, sino que tengas tu people de referencia que sabes que te puede ayudar. Y eso en la parte de talent acquisition, ¿no? Y son las personas de talent acquisition las que están teniendo este rol. Después en empresas más grandes hay personas que igual se dedican de forma exclusiva o es un equipo separado, pero ahora mismo tiene sentido que ellas sean las que tengan este rol porque conocen mucho al equipo y a los heads de las disciplinas por selección. Porque yo siempre digo que la relación de confianza pues con la capa de management o con la dirección de un departamento se consigue a través de la selección. Entonces ahí tú forjas una relación como de confianza mutua, conoces súper bien a los perfiles y los contratas y después es un camino como muy natural ayudar a gestionarlos, ¿no? Y ayudar a tener en cuenta cuáles son las necesidades concretas. Entonces es un camino como que tiene mucho sentido para ellas y que también les aporta un crecimiento, ¿no? Y después tenemos un área de employee engagement que tiene que ver con todas aquellas acciones que llevamos a cabo para aumentar el engagement de los empleados, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, en los últimos meses hemos sacado distintos proyectos. Por ejemplo, un proyecto para guiar a los empleados un poco mejor en si quisieran hacer un cambio de proyecto, si quisieran pedir un cambio de proyecto como de forma proactiva, pues cómo pueden levantarlo, cómo Qué pueden bueno. hacerlo. También lanzamos una iniciativa de transparencia que es preguntas a la dirección. Entonces siempre están este tipo de preguntas que se oyen por los pasillos pero que nadie dice en Sí, que nadie se atreve a alto. decir en voz Sí. alta. Entonces nos las mandan de forma anónima y en cada newsletter la dirección como que contestamos Qué bueno a también esas esto. preguntas y bueno, pues muchas son incómodas, pero es como, con esto hay un pacto, ¿no? Tú pides transparencia, yo te doy transparencia, pero te doy transparencia y a la vez confío en que eres suficientemente madura para asumir esa información. Así que, bueno, hay preguntas, ya está, que son sencillas, pero quizá no lo habíamos comunicado genial y ya está. Y otras que quizás sí que son un poco más difíciles, ¿no? Pero de eso se trata y como que ahí tenemos como ese compromiso con los empleados de, vale, ¿queréis? Pues vamos a daros, pero a la vez hay veces que quizás recibís algún tipo de información que, bueno, pues que es un poco más, como más difícil de dar o de recibir y está funcionando bien. Ahora, por ejemplo, acabamos de pasar una ventana o estamos en plena ventana de revisiones salariales em, y hemos cambiado por completo toda la forma de comunicación de las revisiones porque en la última encuesta de clima nos habían dejado claro que era como un punto de mejora, ¿no? Entonces, al final estamos recogiendo constantemente feedback y viendo de ahí qué podemos coger para y qué podemos mejorar, ¿no? Así que, bueno, en este equipo son 2 personas, Seba y Andrea. Bueno, por un lado es como este diseño de proyectos y de iniciativas transversales que dan respuesta a esas necesidades que nos levantan los empleados y que parten del feedback sobre todo que nos dan, pero no solo de ahí, también el que nos da la gente que está dentro, el que nos da la gente en las entrevistas de salida, el que obtenemos o la información que obtenemos del propio mercado, porque también una cosa que hemos hecho es fijarnos en empresas que tienen, por ejemplo mejores ratios de conversión que nosotras dentro del sector consultoría y fijarnos en qué están haciendo, ¿no? Entrevistar a empleados de esas empresas y que nos cuenten por qué han elegido esa empresa y no otra, ¿no? O sea, eso también es muy interesante, como a veces sacar la cabeza y ver qué está haciendo otra gente, que puede ser interesante. Y después desde ahí también se coordina toda la parte de comunicación interna, eventos y todas las acciones que llevamos a cabo para tener a la gente, ¿no? Como más enganchada bueno, y a la cultura de la compañía como más viva dentro de los empleados. Y después igual te falta una parte muy importante que es la parte como más de relaciones laborales Ujú. o, em, bueno, no sé, más hard, que se llama a veces. Esta parte ahora mismo la tenemos externalizada, pero sí que la persona que trabaja o las personas que trabajan con nosotras en este ámbito, tenemos como una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, bueno, en cierta forma es casi como si estuvieran dentro de nuestro Ujú. equipo, solo que formalmente están en otra empresa. Pero bueno, es un poco eso, talent acquisition, employee engagement y la parte laboral que ahora mismo está externalizada. Y cómo, esta es una pregunta un poco abierta, pero estoy súper sorprendida con lo completo que es el departamento. ¿Cómo gestionas todo esto? Tú que estás al frente de todo, sobre todo porque veo que hay mucho lugar en lo que me estás contando a la innovación, no solo a lo que siempre se ha hecho en recursos humanos y además siempre estamos machacando con esto en el podcast de, bueno, pues esta nueva
ola, ¿no? De pasar de recursos humanos a people y toda esta parte estratégica. ¿Cómo gestionas sobre todo lo que te digo, esa parte de, vale, hay X cosas que hay que hacer, X tareas del día a día que son inamovibles y que hay que hacerlas, pero cómo estás tú tan pendiente de todas estas cosas? Que sobre todo lo que están haciendo es aportar valor de verdad a los candidatos, aportar valor de verdad a la gente que trabaja contigo. ¿Cómo gestionas todo esto? A ver, es verdad que cuando tú pasas de un rol de especialista a un rol de manager, ¿no? Siempre hay un periodo que duele mucho, ¿no? Y que te duele mucho porque, bueno, es algo habitual, ¿no? Yo creo que las personas que damos ese salto en esos años, ¿no? Es que son muchos años, ¿eh? Hasta que te adaptas. Pero es difícil porque hay una parte, sé que está muy manido, pero de verdad es que no es mentira, es que hay que aprender a delegar. Entonces, esto es crucial porque si no aprendes a delegar y sigues centralizando un montón de decisiones y un montón de proyectos como en tu persona, al final no haces crecer al equipo, eres un cuello de botella y bueno, pues al final no eres capaz como de elevarte y decir, espera, ¿no? A pensar en la estrategia y hacer crecer a tu equipo. Así que obviamente yo he adolecido de esto, como sé que muchas otras compañeras del sector lo han hecho, es muy difícil. Por otro lado, también a recursos humanos habitualmente no se nos ha tenido como un departamento muy estratégico. O en muchas empresas seguimos, o sigue People o recursos humanos siendo visto como un departamento muy reactivo, muy ejecutor, un departamento de puro servicio, que no se sienta en las mesas donde se toman decisiones, que no tiene ninguna acción en la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, O nos pasa, perdona Noelia, todo sí. lo contrario, que nos encontramos con comentarios en redes y demás de gente que tiene la concepción de que precisamente recursos humanos está de la mano con dirección y Ah, en contra de todos los demás. Y es como, jolín, qué difícil es cambiar también sí. esos... Y qué gusto ver departamentos como el tuyo en el que, vamos, estoy segura de que la gente que trabaja con vosotros está cerca de esa... Pues eso, de esa percepción totalmente distinta de lo que es un departamento de people, ¿no? Sí, y gente que viene de empresas más tradicionales sigue teniendo esta concepción. Yo, por ejemplo, yo qué sé, a veces lo he hablado con compis y tal, yo no puedo convocar a una persona y decirle hablamos, no puedo, porque eso en muchas empresas significa te voy a despedir, ¿no? Y O te voy a decir entonces, algo malísimo, te voy a dar un sí, toque de sí, sí, atención, te voy sí. a decir... Entonces, es verdad que hay que lidiar también, no solo es cómo haces la práctica de People dentro de tu empresa, sino cómo hacían la práctica de recursos humanos o de People dentro de las empresas de las que viene nuestra gente, ¿no? Y hay que adaptarse a eso también. Pero bueno, lo que decías, ¿no? De cómo se gestiona, pues a mí hay un periodo en el que me ha costado mucho despegarme de ejecutar y de hacer de forma directa determinadas cosas y de encargarme yo de principio a fin de determinados proyectos, bueno, pues como siempre, ¿no? Porque igual te faltan personas en el equipo o es algo que todavía no puedes delegar. Em, y como siempre es que lo digo, ¿no? Es algo como muy habitual en que otras compis del sector también dicen, ¿no? Pero compis del sector de People y de todos los sitios, ¿no? Cuando esos años en el que pasas a gestionar un equipo, a montar una práctica, es tan difícil encontrar tiempo para pensar. Y es que para hacer una estrategia, para definir la estructura de tu equipo, para darle crecimiento a tu equipo y pensar en el futuro, ¿no? En qué pasos tienen que ir dando para ir creciendo en sus roles, para poner unos objetivos, para hacer, o sea, para todas estas cosas hace falta tener un poco de tiempo de foco y eso es muy difícil. Entonces, yo seguí adoleciendo de todo esto porque no me libro. Y después, por otro lado, porque me encanta enfrascarme. Yo soy muy friki, a veces tengo intereses restringidos y yo de repente me meto, en mi vida personal también, ¿no? Me meto en un tema y me obsesiono un montón, entonces me encanta llegar a la profundidad del tema y conocer todos los detalles, ¿no? Y eso me gusta mucho, entonces eso realmente cada vez lo puedo hacer menos porque mi rol ya no está ahí. Entonces me gusta tanto esa parte, ¿no? Del trabajo que yo empecé teniendo hace mucho tiempo, ¿no? De, oye, Noé, toma, rediseña el onboarding, por ejemplo, ¿no? Y tú te metes y te enfrascas y te haces entrevistas y haces un taller y entonces te pones a bajarlo y qué hace la gente del sector y cómo lo hago y cómo lo automatizo. Y como esas horas de foco es algo como que a veces echo mucho de menos, pero entiendo que mi rol ya no está tanto ahí, que lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo que voy haciendo es intentar multiplicarme, que es de lo que va, ¿no? Multiplicarme y que cada vez haya menos cosas que solo puedo hacer yo y que estén delegadas en mi equipo. Por eso, pues eso, recientemente hemos tenido como esta reorganización de roles, ha habido roles nuevos, de forma que ellas empiecen a cubrir cosas que yo más o menos cubría antes, pero seguramente no de una forma excelente, porque no tenía un foco totalmente puesto ahí, ¿no? Y entonces cada vez intento delegar más esas cosas de forma que yo pueda dedicarme
pues a estar cerca del resto de heads de disciplinas, ¿no? Y acompañarles también en sus decisiones y a ver cómo impacta toda la parte, tanto de atracción como de retención de talento dentro de la estrategia de la compañía, a pensar en el propio equipo, en cómo organizarnos mejor, cómo ser más eficientes, cómo hacerlas crecer, y menos quizá en el último detalle del último proyecto, de la última política, que eso cada vez lo van haciendo más ellas, ¿no? Mi mayor reto creo que ha sido delegar, y está siendo, seguramente es algo como que nunca termine, ¿no? Siempre te das cuenta, en plan, pero ¿y por qué estoy haciendo esto? Yo igual no debería, ¿no? Y es como soltar un poco el control, que a veces es difícil, pero entender que o te multiplicas o no escalas. Es que no escalas, yo no puedo pretender ser 500 personas y seguir haciendo determinadas tareas que hacía hace un año, es imposible. Entonces, bueno, yo creo que yo siempre, bueno, le suelo decir a mi equipo que yo trabajo para ellas, ¿no? Yo me debo para la compañía, obviamente, pero de cara hacia abajo yo trabajo para ellas, no ellas para mí. Y yo tengo que facilitarles el trabajo, entonces yo tendré que intentar abstraerme un poco y tener un overview de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son las métricas más importantes y cómo podemos mejorarlas, si es que hay algo, ¿no?, que no se está haciendo del todo bien o lo que sea, ¿no? Y tengo que ayudarles a poner foco y a tener como esa visión del departamento más allá de 3 meses vista, ¿no? Entonces yo he adolecido mucho de estar como con la cabeza muy metida en la tierra y estoy intentando sacarla. Eso es un poco mi Preparando día a esta día. entrevista, Noelia, me hablabas del tema del onboarding, que te interesa mucho. Y a mí me ha parecido también especialmente interesante porque es algo que ha surgido en este podcast alguna vez, pero nunca hemos ahondado en ello. Y además, últimamente a mí me toca personalmente porque en mi entorno ha habido varias personas, además coincide estos últimos meses, que por un mal onboarding están planteándose Mm. o han llegado a dejar un trabajo, estoy hablando en los primeros 4 o 5 meses, que no es mucho tiempo. Es mucho tiempo y a la vez no es mucho tiempo. Entonces, me gustaría que me contases sobre todo por qué te empieza a interesar esto, que supongo que es en el momento en el que te das cuenta y nos damos cuenta todos de lo importante que es, o yo no sé si hay gente, si todavía seguro que queda gente que no es consciente de lo importante que es un buen onboarding, ¿no? ¿Cómo empiezas a interesarte por esto y cómo has diseñado tú los procesos de onboarding o los has mejorado para que, pues eso, para que ahora mismo donde tú estás, que es en Garaje de Ideas, funcionen bien? O sea, como tú dices, ¿no? El onboarding para mí es uno de los procesos y de los hitos de los empleados más importantes. Hay otros muy importantes. De hecho, la salida, por ejemplo, también es muy importante cuidarla. Pero el onboarding es esencial. Lo que no puede ser es que pongas la mayoría de tu dinero, de tus recursos y de tu esfuerzo en seleccionar gente y la tires por la ventana porque no le sepas hacer un buen onboarding. Es que eso no puede pasar. Además, siento que tampoco es tan difícil, o sea, no siento que sea como una alquimia, ¿no? Que digas, ay, de repente solo uno tiene la fórmula Coca-Cola y solo uno lo hace bien. Creo que es pararte a pensar en, porque yo esto sí que lo veo, insisto, no soy diseñadora, pero sí lo veo como, es un proceso que hemos diseñado y en esto nuestros usuarios son los nuevos empleados, ¿no? Bueno, es que un onboarding empieza antes de que una persona sea una empleada, ¿no? Realmente empieza es como un continuo dentro del candidate experience, ¿no? Pero bueno, cuando una persona nos dice que sí a una oferta, ahí empieza el proceso de pre-onboarding, que habitualmente se suele llamar yes to desk, desde que dices que sí hasta que estás sentado en la mesa. Ese periodo es esencial. Y después el periodo de onboarding como tal y más formal, que empezaría desde el primer día, ¿no?, en adelante, y que tiene una duración variable, que depende de cada persona. Pero para mí, no poner esfuerzo en un onboarding en una empresa en la que se está poniendo mucho esfuerzo en selección, de verdad, es tirar esfuerzo y dinero por la borda. Porque la rotación es cara, porque si una persona se te va con el onboarding a medio hacer, te cuesta mucho dinero. Y hablo de dinero porque somos empresas y ¿no? Porque al final el revenue, el margen que tenemos es importante para las empresas, ¿no? Entonces, creo que también es importante que en recursos humanos seamos capaces de hablar de costes. Y una persona que se te va de la compañía antes de haber podido aportar nada es un gasto innecesario. Entonces, es todo el gasto del proceso de selección, todo el gasto de esos primeros meses donde esa persona pues todavía no está totalmente on board en el proyecto y no es totalmente productiva, ¿no? Y después todo el impacto que tiene en la cultura que la gente se vaya, porque la rotación impacta en la cultura y en el ambiente de la compañía, es que no lo podemos negar. Tú cuando igual estás ilusionada porque entra una compañera nueva a tu equipo y a los 4 meses se va, pues a ti te deja eso descolocada, ¿no? También como persona que sigue en la empresa, o sea que nos impacta a todas. Entonces, eso es por lo que es importante un proceso de onboarding, ¿no? ¿Y cómo se diseña un proceso de onboarding?
Pues yo creo que lo primero que hay que detectar son cuáles son las fricciones y los pains que surgen en un proceso de onboarding, como lo primero. Así que para eso hay que escuchar a la gente que pasa por un proceso de onboarding. En Garage, cuando yo llegué, había como alguna cosita montada, pues algún mail del primer día, ¿no? Como alguna cosita que sentaba una buena base, pero que obviamente pues necesitaba evolucionar. Es lo que digo, ¿no? Habían crecido hasta ese momento muy rápido pues en el último año, 2 años. A partir de que yo entré también crecimos de una forma muy, muy bestia, y era ir diseñando el onboarding a la vez que ponías mucho foco en selección y que entraba mucha gente. Eso es negativo porque te obliga a hacer un proceso muy rápido a la vez que le tienes que poner mucho foco a la selección, pero era muy positivo porque teníamos muchos usuarios. Así que era algo testable, ¿no? Muy fácilmente testable. Todas las semanas entraba gente, así que era como todo el rato ir iterando, ¿no? Así que primero, a la hora de a ver, pocas veces en tu vida te vas a tener que enfrentar a rediseñar un onboarding o a diseñar un onboarding desde cero. Habitualmente partes de algo, ¿eh? Es muy raro que no haya nada. Aunque lo que haya no sea genial o no sea muy completo, algo habrá en todos los sitios. Entonces, bueno, partes de eso, ¿no? Entonces te tienes que fijar en cuáles son las fricciones que le surgen a la gente en un onboarding, qué necesidades tienen y cómo abordarlas. Y después también qué necesidades tienes tú como empresa, qué esperas tú del empleado en el onboarding y cómo se lo puedes facilitar. Entonces, insisto, pocas veces te vas a enfrentar como a la página en blanco, ¿no? Que sería precioso y tal, pero es poco habitual. Es verdad que yo he tenido la suerte en Garage de cogerlo en un momento muy temprano y como es un proceso que me gusta tanto, pues nos hemos podido recrear un montón en el equipo de people haciéndolo y mejorándolo y evolucionándolo. Pero bueno, montas una base y con esa base poco a poco vas implementando mejoras, ¿no? Entonces, lo primero que en su momento yo miré fue este periodo de Yes to Desk, ¿no? Es un periodo que está acompañado habitualmente de muchísima incertidumbre. Bueno, la incertidumbre es la emoción del onboarding porque es lo que tienes, ¿no? Cuando te cambias de trabajo, al final estamos trabajando una media pues, de 8 horas al día. Es posible que pases más tiempo con tus compañeros de trabajo o trabajando que con tu familia, o con tus amigos o haciendo tu deporte favorito. O sea que mira qué importante es el trabajo, ¿no? Así que tomas una decisión vital importantísima que es cambiarte de trabajo. Y entonces tú cuando lanzas una oferta a una persona y se lo piensa y te dice que sí, habitualmente son días de que se te remueven muchas cosas, ¿no? De, ostras, igual me estoy yendo de un sitio. No todo el mundo está descontento en su empresa, pero a veces cambia para mejorar, ¿no? Entonces me estoy yendo de un sitio donde tengo unos buenos compañeros, igual tengo un buen proyecto, igual adolezco de esto, de lo otro, me estoy yendo aquí porque pienso que va a ser mejor, pero no lo sé, porque yo en total he estado 2, 3 horas, 4 en un proceso de selección. ¿Tú con 4 horas eres capaz de ver 100% cómo va a ser tu vida? Es imposible, ¿no? Así que realmente las empresas damos un salto de fe con la persona, en cierta forma, y la persona la da con nosotros, ¿no? Con lo cual, es un momento de mucha incertidumbre. Así que cuando tú dices que sí a una oferta, si no, claro, dices que sí a una oferta y le dices a tu empresa anterior que te vas, ¿no? Bueno, estoy hablando de esto porque en digital la gente está trabajando, ¿vale? No tenemos candidatos en paro, entonces eso siempre es así. Entonces, dice en su empresa anterior que se va, pero todavía no está vinculado con la nueva, ¿no? Entonces tú como empresa nueva tienes que hacerle ver a la persona que sigues ahí, ¿no? Que sigues ahí, que le vas a seguir acompañando con el mismo cariño, con la misma dedicación que le llevabas acompañando en todo el proceso de selección. Y para nosotros ahí es muy importante que sea la misma persona que le ha acompañado durante todo el proceso de selección la que continúe la relación, ¿no? Que no sienta una ruptura. Entonces es esa misma persona la que le pide los datos, esa misma persona es la que da la cara durante ese proceso de pre-onboarding para que la persona sienta una continuidad, ¿no? Y no se le rompa eso también, ¿no? En plan, encima de toda la incertidumbre que siento, ahora me contacta X persona que no sé ni quién es, ¿no? Entonces ya hay una relación de confianza, eso les hace sentir más tranquilos y entonces ahí empieza todo ese proceso de pedir los datos, preparar internamente cómo va a ser el onboarding, en qué equipo va a estar, en qué proyecto va a estar, todas las cosas que tú tienes que preparar a nivel de empresa para que cuando llegue la persona todo esté listo, ¿no? Pero después cosas mucho más tácticas, pero absolutamente importantes, como que tenga un ordenador o que tenga el contrato listo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese proceso, el del yes to desk, o sea, la emoción predominante siempre es la incertidumbre y la duda de si habré hecho bien, ¿no? En aceptar esto. Con lo cual, que tú continúes cuidando a la persona ahí, le sigue dando como esa confianza de, vale, todo sigue igual, ¿no? Y he decidido bien. Y he decidido bien y de momento esto sigue como que sigue el buen camino. Cuando se acerca la fecha de entrada, lo que tienes que ir anticipando es qué pasará cuando entres, ¿no? Entonces,
tienes que ir preparando a la persona para si necesita alguna cosa para el primer día, si hay algo que le vayamos a pedir que igual le va a hacer pensar, entonces, bueno, pues se lo vas adelantando. Pues si tienes un grupo en el que se pueda meter antes o lo que sea, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota que siempre la cuento. Es ejemplo de lo que te digo, que vamos iterando constantemente. Yo diría que, a ver, igual ahora no hay un mes donde no hagamos una mejora o un cambio. Pero es que al principio, igual el primer año, año y medio como de este nuevo proceso de onboarding, hacíamos cambios todas las semanas, porque nos dábamos cuenta de cosas nuevas. Por ejemplo, nosotras cuando va a entrar una nueva persona, la semana anterior mandamos un mail a toda la compañía presentando a las personas que entran la semana siguiente, ¿no? Y entonces ponemos el LinkedIn. O sea, hay una presentación, pero ponemos enlace a LinkedIn. Y entonces un día, ¿no? Hubo una candidata, no me acuerdo exactamente quién fue, pero como que nos llamó, nos escribió en plan, me han visto el perfil 30 personas. Y entonces no sé qué ha pasado, ¿habéis dicho algo internamente? Y fue como, claro, la hemos presentado, pero no se lo hemos dicho. Pues es una tontería, es que es una cosa como tan fácil de solucionar como poner a la persona en copia. Tan fácil. Tú se lo anticipas un poquito antes, en plan, oye, que sepas que, ¿no? Dentro de todo lo que le estás contando, que sepas que te vamos a presentar en tal momento. Te van a mirar un montón de personas en LinkedIn, no te asustes. Es porque tenemos como muchas ganas de que entres, ¿no? Y después, pues, por ejemplo, le pones el copy en el mail y solucionado, ¿no? Pero para eso tienes que estar escuchando todo el rato a las personas que te digan, que tengan la confianza contigo para decirte, me ha asustado, ¿esto qué es? Me ha generado un poco ansiedad, ¿esto qué ha pasado? Entonces, bueno, pues este proceso del Yes to This hay que cuidarlo mucho y dar toda la información posible, la información posible, pero no toda, la que es pertinente, porque yo qué sé, tú, por ejemplo, cuando aceptas una oferta necesitarás saber, por ejemplo, que tienes X días de vacaciones, pero tú hasta que no estás dentro de la compañía no hace falta que te diga cuál es el proceso para pedirlas, ¿no? Porque esa formación, o sea, esa información en ese momento no es pertinente, sería paja, ¿no? Entonces, en cada momento hay que dar la información que la persona necesita. Y entonces cuidas un montón ese momento previo, anticipas a la persona lo que ocurrirá su primer día, porque si hay un día de incertidumbre es el primer día. A nosotros la gente que se nos incorpora con un formato híbrido, intentamos que el primer día venga a la OFI, pero también tenemos gente en formato remoto, ¿no? Pero bueno, eso, pues si vienes a la OFI, te tengo que decir dónde estamos, dónde tienes que subir, a quién te vas a encontrar al entrar, a qué hora tienes que venir, qué vamos a hacer durante tu primer día, ¿no? Como que te tengo que anticipar un poco las cosas para que vayas, ¿no? Pues reduciendo un poco esa incertidumbre. Si eres remoto, pues un poco lo mismo, ¿no? Pero tendrás que saber dónde te tienes que conectar. ¿El ordenador te va a llegar antes o te va a llegar ese día? ¿Qué me tengo que conectar con el personal o ya me voy a conectar con la cuenta? Entonces, todas esas cosas hay que coordinarlas, ¿no? Para reducir la incertidumbre al mínimo. Y ya después ahí empieza como el onboarding más formal, donde le das un montón de información de la empresa, le cuentas un montón de procesos, le presentas pues a su buddy, ¿no? Que es una figura que a nosotros nos ha servido un montón, como un compañero, ¿no? Que te acompaña, que es de un rol parecido al tuyo, idealmente dentro de tu proyecto, ¿no? Bueno, esto también. Y entonces no es People, porque People, claro, People está fuera del proyecto. People hay cosas que no te... Oye, ¿y dónde es el repositorio de código? Pues ni idea, no sé. En este proyecto no tengo ni idea, ¿no? Pero eso el buddy sí lo sabe, ¿no? Y después también que pronto conozcas a la persona que te va a mentorizar y que te va a acompañar en tu desarrollo dentro de la compañía, ¿no? Que eso ocurra el primer día. Hay cosas que tienen que pasar como el primer día. Después otras cosas que pautamos más adelante. Antiguamente pedíamos feedback a las nuevas personas a través de talleres y llegó un momento donde ya como prácticamente se iba repitiendo el feedback, ¿no? Y después, en la medida que lo íbamos mejorando, empezó como a no ser muy útil porque no había mucha información así de valor. Empecemos a dejar de hacer talleres y empezamos a enviar un formulario, por ejemplo. Entonces, igual que tenemos un formulario de NPS de selección del proceso, que enviamos a todas las personas, a todas las personas que descartamos y, por supuesto, a todas las personas que ofertamos. A todas las personas, unas semanas después de entrar a Garaje, les enviamos un formulario de feedback del onboarding y ahí nos dicen qué tal ha ido. Y entonces, con ese feedback, si hay algo muy concreto que podemos ajustar, pues genial, porque lo abordamos rápido, pero después también nos sirve como para sacar datos como más en masa y ver qué está funcionando en general, qué funciona peor y qué podemos mejorar. Y entonces, con ese formulario de NPS de onboarding hemos ido sacando pues casi todas las mejoras que hemos ido introduciendo. Por eso pues el onboarding que tenemos hoy es diferente al de hace 6 meses, diferente al de hace 2 años. Igual las cosas básicas se mantienen porque han funcionado bien, pero hay cosas como que vamos modificando. Y la gente en general nos da muy buen feedback del onboarding. Es de algo que en People estamos como súper orgullosas. Lo hemos trabajado un montón, le damos un montón de mimo y en general como que se sienten como muy bien acompañados. Y esta pequeña ola de alguna salida temprana que hubo
en esta ola que te comentaba antes, ¿no? De aumento de la rotación, no se han vuelto a producir o es algo como muy, muy excepcional y quizá pues por otras razones, igual pues algún motivo personal o alguna cosa, ¿no? Pero ya no se no se ha vuelto a producir ninguna salida temprana en esas circunstancias y como el onboarding es un proceso que nos valoran muy positivamente, entendemos que bueno, pues al final la gente cuando se va de garaje obviamente se va llevando mucho más tiempo, pero nunca la causa es haber tenido un mal onboarding. Y cómo, Noelia, ¿cómo hacéis? Porque a mí me interesa especialmente, vosotros dais la bienvenida a un candidato, ¿no? A un nuevo empleado, y digamos que entra de la mano de la persona de people o de selección, ¿no? A la que ha conocido primero y entra en la empresa, ¿no? Pero hay un momento en el que tú te quedas en tu equipo, ¿no? Y como decías, pues ya digamos que people te suelta un poquito la mano, no del todo, y ya te quedas en tu equipo. ¿Cómo transmitís esta idea de, oye, es muy importante el onboarding que hagáis vosotros por vuestra parte a los managers? Bueno, me hablabas de esta figura del buddy, ¿no? Que te Sí. acompaña. ¿Cómo? Claro, porque me imagino que te habrás encontrado en algún momento que, bueno, no sé si te lo habrás encontrado o te lo pueden haber dicho que algún manager no esté haciendo ese buen onboarding, digamos, por su parte, ¿no? ¿Cómo transmitís la importancia del onboarding o cómo hacéis un poco seguimiento de que el onboarding que no os compete a vosotras en este caso esté funcionando? Total. Pues mira, una de las cosas que detectamos muy al principio es que People no te puede soltar. Eso primero. Tú no puede ser que tengas a una persona de People que es tu mejor amiga durante no sé cuántas semanas del proceso de selección, que entras a la compañía y te dice chao, ¿no? Porque eso al final sí produce una ruptura como de la experiencia, ¿no? Y entonces te dejas solo con personas que no conoces tanto. Entonces, eso ya hemos visto que no, que People se tiene que ir alejando un poco. Obviamente en el proceso de selección está muy cerca, en el onboarding está muy cerca, se tiene que ir alejando un poquito y después ya quedarse como tu persona de referencia, que obviamente la vas a tener siempre ahí, pero que ya no va a ser una relación como tan diaria, ¿no? Entonces sí que vimos que eso, que People no te puede soltar. Entonces en las primeras semanas People tiene un contacto que está pautado, o sea que sucede siempre, semanal, con las personas nuevas. Entonces es muy guay porque hay veces que cuando pedimos el feedback del onboarding hay alguna cosa que ha sucedido, a ver, sigue siendo pronto, pero alguna cosa, algún detalle que ya es demasiado tarde, ¿no? Que dices, bueno, venga, para la siguiente lo tengo en cuenta, pero ahora ya no lo puedo solucionar. Pero si una persona que ha entrado el lunes, el jueves, te está diciendo, pues es que, yo qué sé, pues es que mi buddy pues se presentó, pero no lo he visto toda. Joder, es tan fácil escribir al buddy y decirle, oye, porfa, ponle cariñito a esta persona, sé que estás hasta arriba, pero es como muy importante, te espera como persona de referencia. Entonces, es muy guay como que eso, que People no suelta a la persona de repente, porque así también vamos teniendo feedbacks intermedios y las cosas que van sucediendo, muchas son fáciles de solucionar. Entonces, es fácil cuando haces como un seguimiento ¿no? Como muy pautado y ya cuando la persona está un poquito más metida dentro de las dinámicas del equipo, del proyecto y tal, pues People se va alejando un poco hasta que se queda, como te digo, ¿no? Como esa persona de referencia. Entonces, People te suelta un poquito y te tiene que ir cogiendo ¿quién? Pues tu persona de referencia dentro de la disciplina, como esa persona más senior que te acompaña, ¿no? Que, bueno, podríamos hablar de figura del manager en general. En nuestro caso tenemos una figura a la que llamamos team owner, que es una suerte de mentor, ¿no? De una persona más senior dentro de tu disciplina que te ayuda a crecer, que te ayuda a elaborar tu plan de carrera, donde tú vas viendo cómo las cosas que van surgiendo en tu día a día en los proyectos y te acompaña y te mentoriza en eso, ¿no? Pero después está el eje proyecto, o sea, ¿no? En consultoría siempre tenemos el eje de área o de departamento y el eje proyecto. Entonces yo puedo ser una desarrolladora de front, entonces yo tengo a mi área tecnología, dentro de tecnología front, y ahí tengo una persona de referencia que es más cercana, tengo a muchas, ¿no? Pero a una más cercana y después en el proyecto tengo a mi project manager, ¿no? Y son dos dimensiones que son muy importantes porque si la dimensión disciplina funciona genial, pero el onboarding en proyecto no es bueno, cuando el proyecto es en el que estoy el 100% del tiempo, no va a funcionar bien el onboarding. Y al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que esto permea, ¿no? Que era la pregunta, y que todo el mundo se siente como comprometido, ¿no? a que esto suceda. Bueno, pues somos muy pesadas y entonces antes de que la persona entre se lo recordamos al buddy, al team owner, al project manager, a todas esas figuras de referencia, les avisamos de que va a entrar, le damos también con consentimiento, ¿no? De la persona pues su mail personal, por si le quieren dar la bienvenida antes, eso por ejemplo es un hit. Si hay alguien que, o sea, no el 100% de las veces se hace porque tampoco te obligamos, ¿no? Pues mira, pues si tu approach no es ese, no pasa nada, tomas un café el primer día y todo bien.
Pero, por ejemplo, la gente que ha entrado en plan, jo, es que he quedado con mi buddy hoy y vamos a irnos a comer porque ya me escribió la semana pasada y súper bien. Y es como, jo, qué bien, ¿no? Pues que te escriban por LinkedIn, por mail o por donde sea, ya para ponerse en contacto contigo. Porque eso lo que hace es que cuando tú llegas a la empresa ya conoces a alguien más. Entonces ya tienes como un poco como tus figuras seguras de, vale, conozco a esta gente, venga, esta gente me va a ir introduciendo al resto. Obviamente hay veces que el buddy o el project manager o el team owner, ¿no? Que serían como las figuras principales de referencia, alguno puede ser que no cumpla totalmente con el papel, ¿no? Nosotras somos muy pesadas, se lo recordamos, les damos toda la información, les hacemos un evento, o sea, como que es muy difícil que no te enteres, ¿no? O sea, enterarte te enteras. Lo que pasa es que puedes tener mucho trabajo o la forma en la que tú acoges a las personas puede ser distinta. Hay gente que es súper acogedora y muy extrovertida y le importa mucho la experiencia que tengan otras personas y otras personas que igual pues no gestionan eso tan bien. En cuanto a los buddies, hay pues mejores y peores buddies. Y ya está, y no pasa nada. Hay gente que tú la pones como buddy y sabes que va a funcionar genial, otra gente que no lo sabes y otra gente que sabes que en el pasado no te ha funcionado tan bien. ¿Y cómo escogéis esto, Noelia? ¿Quién es la figura del buddy? La figura del buddy es un compi del proyecto, idealmente. Es un compi O sea, no tiene que ser, me refiero a alguien que esté en un rango superior. No. Puede ser simplemente un compañero El que buddy está es a un tu mismo compañero, nivel. justo. Es como tener una persona de referencia como la que tienes con People, pero una persona que tenga realmente un rol parecido al que tú tienes, idealmente en el proyecto en el que tú estás, de forma que tú le puedas preguntar, oye, pero aquí, ¿cómo se usa Jira en este proyecto? O yo qué sé, o oye, es que me ha convocado no sé quién del cliente, ¿quién es esta persona? O, Sí, ¿no? o los materiales, herramientas. Claro, o si tengo que pedir una licencia, ¿a quién se la pido? Y que el otro diga, oye, es que de esto no necesitamos licencia, mira, lo hacemos de esta forma. O mira, esta licencia la tiene no sé quién, o se la tienes que pedir a IT, por ejemplo. O sea, como que el buddy al final es una persona que ya lleva tiempo en la compañía y que te sabe guiar. Obviamente no es people, obviamente no tiene que darte una información súper aterrizada de determinados procesos, pero es alguien que ya está en garaje. Por tanto, ¿Y ya... esto, Noelia, es voluntario o lo decidís vosotras desde People? A ver, lo decidimos nosotras, pero si una persona nos dice de repente que no quiere ser buddy, pues tampoco la vamos a obligar, porque al final lo que primamos es la experiencia. Creo que no nos ha pasado nunca que alguien no quiera ser buddy. Nos ha pasado. Eso es una muy buena señal. Sí. Sí, porque al final el ambiente para nosotros es muy importante y yo creo que ya como llevamos tanto tiempo teniendo buddy, la gente ha tenido buddy y sabe que los buddies son importantes, con lo cual cuando tú le designas como buddy es como, ahora esto es mi responsabilidad, ¿no? Ahora yo voy a hacer que una persona se sienta incluida y le voy a presentar a todo el equipo y me la voy a llevar a comer, ¿no? Y voy a darle la mejor experiencia y voy a ser el buddy que yo tuve o el que quise tener, ¿no? Entonces, bueno, en general, la verdad que la gente hace súper bien este rol, que es esencial en el onboarding y desde que lo implantamos es verdad que ha habido como mucha mejora, la gente nos da mucho mejor feedback. Obviamente, pues hay alguna persona que se le da peor y no pasa nada. O sea, pues ya está, pues no le designamos como buddy, sino es imprescindible y ya está. Y después personas que siempre son como tus personas seguras que dices que si le pongo a esto estoy segura que tal. Va a ir todo bien. Y después otra cosa que usamos para ponerles buddies, bueno, igual para esta decisión es más importante, o sea, para esto quizá tiene más que ver con el team owner, que es, o sea, insisto, no es exactamente una figura de manager, pero bueno, sí, para que me entiendas, un mentor. Esa sí que es una persona más senior, ¿no? Que te ayuda en ese plan de carrera, que te da feedback, que te ayuda a crecer. A la hora de elegir el team owner, por ejemplo, sí intentamos hacer match entre esas dos personas, ¿no? La persona que tenemos dentro, que ya conocemos y cuáles son sus fortalezas, que se le da bien, en qué es potente a nivel soft y a nivel técnico, y después lo que hemos conocido del candidato en el proceso de selección, pues también, ¿no? Entonces ahí intentamos hacer el mejor match posible. El buddy lo solemos decidir desde People y lo cruzamos con el responsable del equipo, de la disciplina, y el team owner o lo decide la persona de la disciplina o es una decisión conjunta, porque claro, nosotros al final conocemos ya tanto a la persona, al candidato, que podemos igual aconsejar un poquito por ahí, ¿no? Pero son decisiones conscientes, nunca son aleatorias. Y bueno, vamos ajustando, pues hay gente que lo hace peor y que lo hace mejor, pero en general en Garaje creo la gente, por lo que nos dicen las nuevas entradas, la gente es súper acogedora, el ambiente es fantástico, entonces realmente, vale, yo te pongo un buddy, pero es que tienes otros 5, ¿sabes? Tienes otras 5 personas súper ocupadas de ti, que se van a preocupar, que cuando te vean solo por ahí te van a presentar a no sé quién, o que resulta que es que todos los jueves tienen un café en una call y se les ha olvidado invitarte y entonces te invita, ¿no? O sea, que realmente es una figura que ponemos para garantizar que ocurre, pero de forma natural ocurre, o sea, que de eso estamos muy orgullosas. Pero bueno, pues nada, si hay alguien, pues algún team owner, ¿no? Que esta relación sí que es a largo plazo, porque el buddy en algún momento ya pues se desvincula poco a poco, ¿no?
obviamente se mantiene una relación igual más personal, pero deja de ser buddy. Pero el team owner sí que es una relación más a largo plazo, entonces ahí sí que nos tenemos que asegurar que funcione. Ahí cuando recogemos feedback del onboarding nos dicen qué tal funciona su team owner, pero después una vez al año hacemos una evaluación de leadership donde nos dicen y nos dan feedback, cada persona da feedback sobre su team owner, sobre su responsable directo, ¿no? Entonces ahí si vemos que hay una persona que claramente no funciona, pues ya vemos si le damos feedback o si hay que hacer algún cambio, lo que sea, porque pues al final es importante que la gente se sienta bien acompañada por alguien que considere que, ¿no? que le puede ayudar y qué tal. Y hay veces que no es que la persona lo haga mal en sí, sino que igual el match no es tan perfecto como creíamos y hay que hacer un cambio y ya está. Me parece, Noelia, súper interesante. Yo no conocía personalmente esta figura del buddy y estoy segura que estas personas que te comentaba de mi entorno, si hubiesen tenido esta figura, pues probablemente ahora mismo o seguirían en el puesto de trabajo o habrían tenido otro camino. Me parece súper guay, la verdad. Y quería preguntarte también, hemos hablado de la entrada y además nos has dicho un montón de cosas súper interesantes. ¿Cómo es la salida? En este caso en Garaje, que es donde estás tú ahora, cómo es una buena salida. Y una buena salida de verdad, no me siento contigo en una sala, te digo que te vas a ir o tú me informas de que te quieres ir y te pregunto, bueno, ¿y qué tal? Y venga, hasta luego. Claro, es muy distinta la experiencia de salida cuando lo decide la persona o cuando lo decide la empresa, obviamente, ¿no? Implica muchísimas cosas. Cuando es la persona la que voluntariamente se va y decide salir de la empresa, claro, aquí yo esto siempre lo digo, ¿no? ¿Quién hace la marca empleadora, ¿no? de Garaje? Muchas personas hablan pues, de Garaje o de la compañía que sea. ¿Quiénes hablan? Hablan los clientes, hablan los empleados, hablan los candidatos, pero es que también hablan los ex empleados. Muy importante. A un ex empleado o un offboarding hay que cuidarlo como un onboarding, o casi, ¿no? Como un onboarding. Obviamente el onboarding tiene una complejidad tal que te toma mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, ¿no? Porque va de meter a una persona dentro de una compañía y en un flujo de trabajo y demás. Eso es muy complejo. En un offboarding básicamente es hacer una buena despedida, facilitarle a la persona lo que podamos y hacer una salida soft y que le deje a esa persona un buen pozo, ¿no? Porque al final, pues bueno, alguna persona, ¿no? Cuando te vas de una compañía te puedes ir pues muy enfadada por algo concreto que ha pasado y es un acto impulsivo y de repente si eres un perfil muy demandado en el sector contestas 3 mensajes y tienes una oferta. Y a veces simplemente es que pasa un tren que no puedes dejar que se vaya y entonces te vas de una compañía de la que te vas contenta. Y eso es muy guay. Cuando hacemos una entrevista de salida de una persona que dice, estoy bien, pero me voy porque tengo un reto por delante que no puedo decir que no, porque me ofrecen no sé cuantísimo salario más, que ahí dices, lo escuchaba en el podcast que estaba escuchando esta mañana, puede ser de Pat. Sí, de Pat. Como ahí, ¿no? Ella decía, pues que yo le felicito y les acompaño, pues es que es un poco eso, si es que no hay que convencer, ¿no? O sea, tienes condiciones súper buenas, tienes un reto por delante increíble, vale, yo te cojo de la mano y te acompaño en esta salida, hago que sea lo mejor posible para que tú, aunque tengas por delante lo que tengas por delante, sigas hablando bien de nosotros. Eso es lo que yo quiero, que tengas un buen recuerdo, que hables bien. Y después incluso si no te vas súper feliz y han pasado algunas cosas, que obviamente puede ser, hay veces que con la perspectiva del tiempo pierden importancia. Y lo que se queda es como la esencia, ¿no? Cómo me sentí, cómo me trataban mis compañeros, cómo me trataba People o operaciones, ¿no? O cómo era el responsable de mi disciplina. Hay veces que eso se echa de menos cuando se está en otro sitio y no se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que al final, eso, una persona que decide irse de la compañía, hay que ayudarla en el proceso, darle información, guiarle como en todos los pasos para hacerle el proceso como lo más suave posible y eso, y hacer que cuando se vaya como con un lazo y con una buena sensación y demás. En ese sentido, para nosotras las entrevistas de salida yo hago entrevistas de salida en Garaje desde que entré. Me acuerdo que la primera persona que se fue como, no, yo me tengo que poner ahora mismo a pensar qué entrevista de salida le hago, qué datos quiero recoger y qué datos quiero tener en el futuro, no solo de esta persona, sino de todas, ¿no? Y a partir de ahí, pues fuimos recogiendo datos y ahora tenemos un cuerpo de datos que es increíble, pues justo, ¿no? Para decidir qué cosas tenemos que hacer, qué cosas mejorar y demás. Pero bueno, las entrevistas de salida nos dan un montón de información y que a nosotras nos sirve mucho, que siempre decimos como que la gente que realmente sabe una entrevista de salida es súper generosa, ¿no? Porque
joder, te dice cosas que pueden ser difíciles de decir y te da feedback, pero ¿qué es lo que buscas, no? Si no quieres feedback, pues no lo pidas. Pero nosotras lo pedimos. Y lo solemos hacer como bastante al final, porque sentimos que cuanto más fuera tengas el pie, es más fácil decir lo malo, en este caso. Sí, la verdad. Después mucha gente no se cree, ¿no? En plan, seguro que no te dicen la verdad. Y es como, bueno, pues no sé, si no me dicen la verdad, pues muchas cosas me dicen, ¿no? Entonces, después nosotras hacemos un análisis de esas entrevistas de salida, el feedback que consideremos que hay que elevar a un sitio a otro, pues lo hacemos, ¿no? Y eso pues va guiando un poco como nuestros próximos pasos. Entonces ahí hay que tener como, hay que cuidar a las personas que se van también, porque esas personas van a hablar de ti, esas personas podrían volver en el futuro y con un camino recorrido que igual te interesa un montón, ¿no? Cuando alguien se va, aprende, tiene no sé qué rol, crece como profesional y después vuelves, increíble, porque encima tienes la ventaja de que ya te conoce, pero a la vez que ha estado en otro sitio ha aprendido y vuelve como... Obviamente no hemos tenido muchísimos casos de esos, ¿no? Porque al final, la gente toma decisiones que son más o menos definitivas, pero cuando han sucedido siempre han sido como casos de éxito. Y después, bueno, es que si trabajas en consultoría, una persona que se va puede ser un cliente, Claro. por otro lado. Entonces, aunque yo no lo haga solo pensando en eso, pero es que hay gente que se va que después te llama para un proyecto, con lo cual estaría bien que se fuera contenta y que tuviera pues como un buen último recuerdo de lo que ha vivido dentro de la compañía. Y después es muy guay porque para nosotras a nivel de atracción de talento la fuente que más nos convierte son las referencias y no solo son las referencias internas, es que también son las referencias de gente que se nos ha ido y eso es como tan bonito cuando alguien que ya no está en tu compañía te escribe un mail, te dice, oye, te recomiendo a tal persona que la he tenido en el equipo, imagínate, de beca y no he podido continuar con ella, pero es que es buenísima. O mira, te recomiendo a tal persona que la he tenido en un proceso de selección y finalmente no me ha cuadrado, pero es que creo que en Garaje se encajaría genial y dices, ¡buah, qué bien!, ¿no? Como recibir... Es que cuando recibes una recomendación de una persona que se ha ido de tu compañía, es que has tenido que hacer las cosas bien con esa persona, ¿no? Por mucho que obviamente tuviera sus razones para irse, porque pues está claro, ¿no? Que tenemos muchas cosas que mejorar y que también el mercado es muy amplio, muy atractivo y ofrece cosas que son muy retadoras para el equipo. Pero bueno, la verdad es que cada vez somos más conscientes que ese periodo hay que cuidarlo y que hay que dedicarles tiempo y demás. A mí me gustaría, Noelia, aunque habrá una segunda parte, porque a mí me quedan demasiadas cosas que preguntar y esto no puede ser, me gustaría, estábamos hablando, todo esto tiene que ver un poco con los que se van, ¿no? Y los que están, a mí me consta, o por lo que yo puedo ver desde fuera de Garaje, porque obviamente yo no trabajo ahí y nunca sabes totalmente cómo es el insight de una compañía hasta que no estás dentro, ¿no? Pero lo que se ve desde fuera es un employer branding muy cuidado. Porque se ve en vuestras redes, se ve en lo que transmitís. Entonces a mí me gustaría saber, porque aquí entran en juego, ¿no? Un poco people y marketing. Entonces me gustaría un poco saber cómo es vuestra relación dentro de Garaje y qué opinas tú o cómo es tu experiencia con este people un poco más marketingiano, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Pues efectivamente es como una conjunción de los equipos de people y marketing. A ver, cuando comunicamos hacia afuera, cuando se trata de comunicar en redes, y sin ser yo especialista en redes ni en marketing ni nada, soy psicóloga, insisto, pero cuando se trata de comunicar hacia afuera o de construir una marca hacia afuera, en marketing y people tenemos objetivos distintos. Marketing quiere atraer clientes, people quiere atraer talento. Pero ¿cuál es la gracia de todo esto? Que habitualmente si haces cosas para atraer clientes, eso también te atrae talento y eso es genial. Entonces, aunque el objetivo principal de marketing es atraer clientes, se construye una marca que es muy atractiva para el talento, ¿no? En nuestro caso es verdad que bueno, tenemos distintas iniciativas para atraer clientes, ¿no? Que cuelgan más de marketing, pero por ejemplo, por destacar algunas, en diseño, ¿no? Como para el público más de diseño, tenemos el GIF, el Garaje Inspiration Fest, que se lleva haciendo ya bastantes años. Antes se hacía en presencial, después de la pandemia empezó a hacerse en remoto y ya se ha convertido en un evento de referencia del sector. Yo cuando entré a Garaje, ¿sabes lo que era hacer llamadas? ¿Nos conoces? Sí, claro, del GIF. Claro, del GIF, el GIF, el GIF. Vosotros hacéis el GIF, ¿no? O yo fui a un GIF. Joder, como que dices, vale, nos conocen por esto, ¿no? O sea, en diseño, como al final es el área de expertise con el que empezó Garaje y ahora es el área más grande, pues es un poco como nuestra punta de lanza, ¿no? Y dentro del sector de diseño tenemos una marca pues mucho más construida que en las otras disciplinas que han venido un poco más tarde, ¿no? En diseño, por ejemplo, tenemos el GIF y que ya es un evento súper reconocido en el sector.
Después, por ejemplo, tenemos una newsletter que se llama Paid Media Trends, ¿no? Que también, ¿no? Si eres profesional de la parte de marketing digital, pues te va a interesar seguro. O tenemos un evento que se llama Data on the Rocks, ¿no? Donde traemos como expertos del sector en diferentes temáticas dentro del mundo de los datos, que lo hacemos en conjunción con una escuela que se llama Genday, que también como que está moviendo a mucha gente en el sector. En tecnología tenemos distintas acciones, pero por ejemplo, una de las que llevamos a cabo se llama Code Pills, pero todo esto, claro, es como que marketing estudia cómo consume contenido el mercado y le da un poco a cada tipo de usuario pues el contenido que prefiere consumir o de la forma que prefiere consumirlo. Pues vimos que las personas de tecnología prefieren formarse, ¿no? Prefieren ser autodidactas, verse vídeos para formarse. Entonces tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo como píldoras de código, ¿no? Donde se afrontan como temáticas muy concretas y tenemos como distintas personas que nos ayudan a generar este contenido, ¿no? O sea, un poco a cada nicho la forma en la que prefiere consumir información. Entonces, desde marketing, claro, si me oyera Carlos, que es el jefe de desarrollo de negocio de marketing, y Andrea, que es la manager de marketing, seguro que podrían contarte con mucho más, pero tenemos una filosofía muy de como la generosidad a la hora de compartir contenido, ¿no? No esperamos una conversión directa ni un rédito como inmediato. Es algo de lluvia fina, ¿no? Por tanto, hay otras estrategias para atraer clientes aparte de eso, ¿no? Pero esto construye marca. Y lo bueno es que construye marca para todo el mundo. Un cliente, ¿no? Que está pensando en hacer un producto digital, le puede venir tu nombre porque está conectado a un GIF, por ejemplo, y fue súper interesante. Y entonces dice, espérate, ¿Garaje no hace esto? Voy a contactarles, ¿no? Pero es que un empleado o un candidato o un potencial candidato al que nosotras, por ejemplo, le escribimos por LinkedIn, ¿no? Que es lo más habitual porque no recibimos candidatos de forma pasiva en masa. Uh-huh. Cuando tú escribes a alguien por LinkedIn, genial el mensaje, genial tu perfil, genial todo eso, pero te va a contestar o no en parte si conoce tu marca. Y si se ha visto 3 vídeos del Code Pills, dice, ostras, pero si estos son los de Garaje, esto es de donde yo aprendí a hacer no sé qué. Ah, la voy a contestar, ¿no? Y te contesta, igual no estoy interesado y te conteste, no estoy interesado en cambiar de trabajo, pero venga, si quieres hablamos, yo qué sé, y me cuentas. Pues así se inician las cosas, ¿no? Entonces, marketing tiene una parte como de awareness de marca súper potente que impacta a potenciales clientes, pero también a potenciales candidatos y empleados. Así que esa parte, aunque no es tan intencional para el talento, hace marca y la marca es para todos, ¿no? Y impacta a todos. Sí, o algo tan simple como publicar cosas de equipo, que al final yo es algo que hago y me consta que mi entorno también, que es entrar a las redes sociales de un sitio en el que estoy interesada o potencialmente interesada en entrar, y yo personalmente, si veo que nunca se hace mención al equipo, nunca se habla, nunca, yo entiendo que evidentemente no es el contenido que vas a estar subiendo habitualmente, ni tienes por qué tampoco, pero, jolín, es un poco alarmante también, ¿no? Si ves que no se está haciendo absolutamente nada de si equipo... es opaco, Exacto. claro, porque dices, aquí solo se cuentan proyectos para atraer clientes, pero ¿y el resto qué? Exactamente. Por eso desde la parte de People, que la persona Eva, que es la persona que lidera la parte de Employee Engagement, es un perfil que viene de marketing. Entonces, eso es muy guay porque tiene ese mindset y también hemos elegido cuáles son los canales idóneos para hacer determinadas comunicaciones. Entonces, pues Instagram está más orientado al talento, LinkedIn igual está como mitad-mitad, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde People, lo que hacemos específicamente desde People, que no es desde marketing hace todas estas cosas y muchísimas más, aparte de esto, igual más targetizadas a clientes y demás, pero lo que hacemos desde People de forma específica es contar la vida en la empresa, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Como si tuvieras un agujerito y quisieras mirar si trabajar aquí te gustaría, es esto, ¿no? Y entonces Y yo desde luego cuando vi que hacíais jam sessions en la UG ya vi que sí, que sería un potencial sitio en el que trabajar. Claro, mira, lo de la jam session es que al final esto va de escuchar como a la gente, ¿no? Porque mira, es que desde People es imposible hacerlo todo y ni hay tiempo, ni hay recursos, ni eres tan creativa, ni se te ocurren tantas cosas. Entonces va de escuchar a la gente y creo que la gente en Garaje, si algo sientes que puede dar feedback o hacer sugerencias o incluso implicarse en organizar no sé qué, ¿no? Y esto, no sé exactamente cómo surgió esto, ¿vale? Pero te pongo un ejemplo típico de cómo puede surgir esto o cualquier otra cosa. Alguien se está presentando, hay un evento donde la gente se presenta, ¿no? La gente nueva, cuando pasa un tiempecito, se presenta. Hay un evento en el que alguien se está presentando y entonces coge y dice,
pues yo toco la guitarra española. Y entonces alguien dice, yo también toco la guitarra española. Y otro dice, pues yo toco la flauta. Y el otro, yo toco no sé qué, no sé cuánto. Y entonces en ese mismo evento, y si hacemos no sé qué, o pasa con la cocina, es que a mí me sale la tortilla espectacular. Pues que hicimos un día hacer un afterwork donde todo el mundo traía como comida hecha por ellos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues probabas algo que estaba buenísimo y te ibas a buscar a la persona que lo había hecho y no sé qué. Entonces, al final, todas estas presentaciones nos van ayudando a saber cómo qué le gusta a la gente y entre ellos se van organizando, pues se organizaban también pues partidas de pádel, pero que People no intervenía en nada. Son cosas que surgen y eso es cuando la gente hace cultura. Es que la cultura no puede venir solo de CEO, puede venir solo de People. Es imposible, es que eso no es la cultura. La cultura es que una persona se sienta libre para coger y decir, hey, ¿por qué no venimos un día todos con nuestras comidas? Y entonces igual lo que hace People ahí es, oye, ¿qué os parece si en el afterwork de este viernes, en lugar de pedir comida, hacemos esto y no sé qué, no sé cuánto? Venga, nos organizamos así. Vamos a ver quién está interesado en traer para ver si hay comida suficiente, si no pedimos. O sea, que a veces actuamos como un facilitador y damos voz como a las ideas que tiene la gente, pero para nada surgen todas de nosotras. Sí, es pero escuchar... viene de la base que habéis generado vosotras. Sí, o sea, quizá como de la apertura. Clima, de la apertura, de la base que habéis generado vosotras, que haga que la gente pues no esté en un tipo de empresa en el que piense yo no voy a proponer nada de esto porque no tiene ningún sentido proponer esto aquí, ¿no? Que también es verdad que si lo propones lo haces, que esa es otra, ¿no? Entonces cuando de repente una persona dice, oye, estaría genial hacer esto, y es como, genial, vente, ¿nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas a organizar esto, lo otro, no? Pero es verdad que lo de los afterworks como que se va convirtiendo en algo que también es como muy compartido con los empleados, ¿no? De, venga, pues los hacemos a veces temáticos o viene no sé qué fecha y hacemos esto, pues un día traemos la comida, otro día tocamos no sé qué, pero eso es algo como muy natural que harías pues con gente cercana, que te conoces, que tienes intereses comunes y dices, venga, vámonos todos a jugar al pádel o vamos todos a traer nuestra comida. Y People ahí lo que hace es ayudarte y organizarlo para que tenga un orden y ayudarte a que suceda. Pero realmente muchas de esas ideas las tomamos del equipo y es guay como sentir que somos todos un equipo a la hora de hacer todas esas cosas. Porque a mí, si me hubiera ocurrido alguna vez hacer una jam session, pues igual, pues no. Entonces, pues la persona de mi equipo que tuvo esa idea, ¿no? Pues la tomó de, oye, estoy escuchando últimamente que mucha gente toca instrumentos, ¿por qué no hacemos esto? Pues si la gente no se sintiera libre para decir que toca instrumentos, pues nunca hubiera habido una jam session. Pues Noelia, lo vamos a dejar aquí, a pesar de que no me apetece absolutamente nada, porque creo que se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, pero bueno, desde aquí te invito ya a que hagamos una segunda parte, además para la nueva temporada, en septiembre, porque además han quedado muchas cosas. Tú misma te defines a ti como friki de la tecnología y yo creo que eso es algo que no hemos tocado para nada hoy, o muy poquito, algo ha salido por ahí y que yo creo que habría que ahondar. Así que desde aquí te agradecemos, todo el equipo de Bitterbit, por supuesto, que hayas venido y te invitamos a que vengas en la próxima temporada y hablemos de otros temas de los que estoy segura de que vas a aportar un montón. Os vamos a dejar, como siempre, el perfil de LinkedIn de Noelia, porque al final nos parece interesante también que la gente que nos siga pueda tener perfiles de referencia dentro de, pues por ejemplo, en el área de marketing hay muchos perfiles de referencia, ¿no? En People es como que cuesta un poco más encontrar esa clase de perfiles, así que os vamos a dejar el perfil de Noelia para que podáis seguirla y ver todas las cosas que está haciendo en Garaje, y nos vemos, como siempre, en el próximo capítulo de Talent Podcast.